Nunca imaginé que esa mañana tibia de sábado marcaría el inicio de algo que cambiaría mi vida. Me llamo Jimena, tengo 23 años, y hacía poco me había mudado sola por primera vez a un pequeño dúplex en un barrio tranquilo de Guadalajara. Me encantaba el silencio de la calle, el olor a pan recién horneado que venía de la esquina, pero odiaba profundamente todo lo que implicaba tener que hacerme cargo de una casa. Esa mañana, mientras preparaba un café bien cargado con canela, mi pequeño ritual mañanero, sentí algo frío en el brazo. Una gota. Miré hacia arriba, y vi un agujerito en la teja de la zona del lavadero, justo al lado de la puerta trasera. Nada grave, pero lo suficiente para preocuparme. Suspiré. Ay no, ¿en serio ya una gotera? Abrí el grupo de WhatsApp de los vecinos y ahí, como caído del cielo, alguien había recomendado a un tal Mateo. Según decían, hacía de todo, desde arreglar enchufes hasta reparar techos completos. Buenísimo, confiable y no cobra caro, escribió una vecina. No dudé ni un segundo, copié el número y le mandé un mensaje. Hola, ¿eres Mateo? Tengo una gotera en casa. Tardó apenas un minuto en responder. Sí, soy yo. ¿Te parece si paso hoy a las 4? A las 4 en punto sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y ahí estaba, alto, piel canela, camiseta ajustada manchada de polvo, pantalones de trabajo y unas botas que gritaban experiencia. Tenía una sonrisa que parecía pedir permiso para entrar a tu vida, no solo a tu casa. Buenas tardes, soy Mateo, dijo, alzando su maleta de herramientas como si no pesara nada. Hola, pasa, soy Jimena. Lo llevé al lavadero y le mostré el hueco minúsculo. Es apenas un puntito, pero no quiero que empeore, y no tengo ni idea de cómo se arregla eso. Mateo alzó la mirada con calma, los ojos oscuros brillando con el reflejo de la luz que entraba por la rendija. Puede ser que la impermeabilización esté mal hecha. Mejor subo al techo y reviso con cuidado. Asentí. Subimos al segundo piso, hasta una escotilla que llevaba al tejado. Lo observé subir con agilidad. La camiseta se pegaba a su espalda, marcando sus músculos tensos, trabajados. Me sorprendí mirándolo un poco más de la cuenta, y aparté la vista justo a tiempo. Desde arriba su voz sonaba tranquila. Aquí está el problema. Esto se pudo haber evitado si hubieran sellado bien este lado. Pero no te preocupes, tiene arreglo. Mientras trabajaba, Mateo empezó a hablar. Me contó que tenía 31 años, que venía de Tepic y que había aprendido a arreglar de todo con su abuelo. Me reí con sus anécdotas. Una vez tuvo que sacar una zarigüeya de un garaje, otra vez reparó una regadera en la casa de una influencer que grababa todo. Y él, con esa calma suya, parecía no alterarse por nada. Yo también le hablé de mí, lo difícil que era vivir sola, las noches en las que me ponía música solo para no sentir tanto silencio, y como a veces extrañaba los gritos caóticos de la casa de mis papás. Él me escuchaba con verdadera atención, y eso me desarmó. Cuando terminó, bajamos juntos. Le ofrecí un vaso de agua fresca con rodajas de limón. Se lo tomó de un trago y me miró con una sonrisa cálida. Si necesitas algo más, lo que sea, me llamas, dijo, entregándome una tarjeta desgastada por el uso. Lo que sea, ¿eh? La guardé en el cajón de la cocina, y no dejé de pensar en esa frase el resto del día. Esa noche me dormí mirando el techo, no por miedo a la gotera, sino recordando sus manos firmes, su mirada, y esa seguridad tranquila que me había hecho sentir extrañamente protegida. Y al día siguiente, curiosamente, noté que el interruptor de la lámpara del pasillo titilaba de vez en cuando. Una excusa perfecta. Pasaron 2 días desde que Mateo vino a arreglar el techo. Durante ese tiempo, no dejaba de recordar su voz pausada, sus manos firmes, y esa manera que tenía de mirarme como si nada en el mundo lo apurara. Me encontraba distraída, inventando tareas para justificar una posible segunda visita. Y entonces el destino, o quizás mis deseos, me dio el pretexto perfecto, el interruptor del pasillo. Titilaba cada vez que lo encendía. Nada grave, pero suficiente para mandar un mensaje. Hola Mateo. Soy Jimena. Creo que ese interruptor que da al pasillo está fallando.
¿Tienes un espacio mañana? La respuesta fue tan rápida que me hizo sonreír. Claro que sí. Paso después del almuerzo. ¿A las 3 te va bien? Pasó volando la mañana. Antes de que llegara me vi en el espejo y por impulso solté el cabello que solía llevar recogido. Me puse una blusa blanca de lino, abotonada hasta el cuello pero ceñida al cuerpo. No enseñaba nada pero dejaba adivinar todo. Una mezcla entre recato y juego. Un fetiche sutil pero eficaz. A las 3, otra vez puntual, Mateo tocó el timbre. Esta vez traía el cabello algo húmedo como recién lavado, y una camiseta negra sin mangas que revelaba sus brazos fuertes y tatuados. Sonreí. ¿Dónde está ese interruptor travieso? Preguntó con tono de broma. Lo llevé al pasillo. Mientras él trabajaba agachado, yo fingía ordenar unos cuadros en la pared, aunque en realidad no podía dejar de observar cómo se tensaban sus músculos cada vez que giraba el destornillador. El ambiente estaba cálido, pero no por el clima. Listo. Solo era un falso contacto. Nada grave. Gracias, dije con una sonrisa tímida. ¿Te apetece una limonada con hielo? Hace calor. Aceptó. Fuimos a la cocina, y mientras le servía sus ojos se detuvieron en mis manos. No dijo nada, pero su mirada lo hizo todo. Me encanta tu casa, dijo, rompiendo el silencio mientras apoyaba el vaso sobre la mesa. Tiene tu estilo pero también algo más. Como si escondiera secretos. ¿Y qué te hace pensar que los secretos son malos? No lo son. Algunos solo están esperando ser descubiertos. Nos quedamos en silencio unos segundos, y de repente el aire pareció volverse denso. Él estaba cerca, lo suficiente para sentir el calor de su piel. Pero no cruzamos esa línea. Todavía no. Se levantó para irse, pero esta vez no se despidió con prisa. Me miró con esa calma suya y dijo: si alguna vez necesitas conversar, también hago eso. Sin herramientas. Ray. Lo tendré en cuenta, Mateo. Pero apenas cerré la puerta sentí un vacío extraño. Como si el momento hubiera estado a punto de estallar en algo más, pero se contuvo a última hora. Lo que no sabía era que la próxima visita no dejaría nada en pausa. Y esa visita llegaría muy pronto, gracias a un ventilador caprichoso que dejó de funcionar justo cuando el calor comenzó a apretar. El calor en Guadalajara no da tregua cuando decide quedarse. Y esa semana, parecía que el sol estaba instalado justo encima de mi casa. Todo se volvía más lento, más pegajoso, más intenso. Y como si supiera que era el momento justo, el ventilador del dormitorio decidió dejar de funcionar. Lo miré con resignación. El mismo ventilador que había instalado apenas semanas atrás ahora hacía un ruido agudo y luego moría en silencio, como si se negara a cumplir su función. Sonreí, casi con culpa, mientras abría el cajón de la cocina. Ahí, entre facturas viejas y pilas sueltas, seguía la tarjeta de Mateo. El pretexto era perfecto. Hola, soy yo de nuevo. El ventilador decidió dejar de cooperar. ¿Tienes tiempo mañana? Siempre tengo tiempo para ti, Jimena, respondió casi de inmediato. Esa respuesta me dejó inquieta, pero también con una sonrisa que no pude ocultar. Pasé la noche sintiendo cómo el calor se mezclaba con mis pensamientos, todos centrados en él. Al día siguiente, me vestí con una bata ligera de algodón azul marino, de esas que se usan en casa pero que curiosamente marcaban cada curva. El escote estaba cerrado, pero la tela fina dejaba entrever más de lo que mostraba. Era sensual sin ser explícito. Un juego de sombras y texturas. Mateo llegó al mediodía, cuando el calor era más intenso. Traía una camiseta blanca sin mangas, el cuello un poco suelto, y gotas de sudor brillaban en su frente apenas cruzó la puerta. ¿Dónde está el rebelde esta vez? Bromeó. En mi cuarto, respondí sin pensar, y al notar o duplo sentido desvié la mirada sonriendo. Entramos al dormitorio. Abrió la ventana para dejar pasar algo de brisa, y mientras se ocupaba del ventilador, yo me senté en el borde de la cama, fingiendo revisar mensajes en el celular. Pero lo miraba de reojo.
Su postura, la manera en que sus dedos firmes manipulaban las piezas, el leve suspiro cuando algo no encajaba, todo en él tenía un ritmo propio. Creo que alguien lo apretó demasiado y el motor se forzó. Pero se puede arreglar. ¿Y tú puedes arreglar cualquier cosa? Me miró. Esa pausa fue suficiente para encender algo en el ambiente. Casi cualquier cosa, respondió con una sonrisa que traía más calor que el sol de afuera. Cuando terminó, se secó la frente con la camiseta, dejando al descubierto parte de su abdomen. Inconscientemente mis ojos lo siguieron. No hizo ningún comentario, pero lo notó. Se acercó a la ventana, apoyándose en el marco, y miró hacia afuera. ¿Qué vista más bonita tienes desde aquí? Me gusta mirar al cielo desde la cama. En las noches, cuando está despejado, puedo ver las estrellas. Mateo se giró para mirarme, sin moverse del marco de la ventana. ¿Y qué piensas cuando las ves? Que algunas cosas parecen tan lejos, pero a veces están más cerca de lo que creemos. Hubo un silencio largo. La brisa entraba con lentitud, moviendo levemente la cortina y también mi bata, dejando entrever mis piernas cruzadas con descuido calculado. Él se acercó lentamente, como si cada paso fuera una decisión. Se detuvo frente a mí, tan cerca que sentí el aroma de su piel mezclado con el del polvo y del jabón. Jimena, si me quedo un minuto más. Entonces quédate, interrumpí. No se movió de inmediato. Se agachó frente a mí, apoyando una rodilla en el suelo. Su mano rozó la mía apenas, una caricia leve exploradora como si preguntara sin palabras. Y yo respondí entrelazando nuestros dedos. El momento no fue más allá. Pero fue suficiente para sentir que algo había cambiado. Tengo otra visita en 20 minutos, dijo con voz baja, como si le doliera tener que recordarlo. Entonces mejor ve. O no responderé por lo que pueda pasar si te quedas. Nos reímos, pero sabíamos que no era broma. Él se levantó despacio, tomó sus herramientas y se dirigió a la puerta. Nos vemos pronto, Jimena. Claro, ya sabes dónde encontrar problemas, respondí mirándolo con picardía. Él no respondió. Solo me miró de reojo, con esos ojos oscuros que sabían decir más que cualquier palabra. Y mientras se alejaba por la calle, supe que no tardaría en volver. Y que la próxima vez quizás ya no habría frenos. La noche después de la visita de Mateo fue un insomnio disfrazado de pensamientos. En mi mente se repetía una y otra vez esa escena frente a la ventana, su voz baja, la forma en que me tocó la mano como si se tratara de un secreto compartido. Dormí poco, pero desperté con los sentidos afilados, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa semana no hubo ningún desperfecto real en casa. Nada que justificara un mensaje. Pero tampoco lo necesitaba. Me bastaba una excusa. Y la encontré, la lámpara del pasillo, esa que siempre parpadeaba cuando pasaba a alguien por la noche. Me armé de una sonrisa descarada y escribí. Hola Mateo. Perdona que moleste otra vez, pero la lámpara del pasillo sigue haciendo de las suyas. ¿Te das una vuelta? La respuesta tardó más de lo normal. Unos minutos que parecieron horas. Hoy no puedo. Pero mañana a las 7 de la tarde si te parece. La hora perfecta. Ni muy tarde ni muy temprano. Ni luz del día ni oscuridad total. Un momento ambiguo donde todo se puede. Pasé el día preparándome sin parecer que me preparaba. Una blusa de seda suelta sin mangas, color mostaza que dejaba los hombros al aire. Shorts de lino beige, cómodos pero ajustados. Un moño alto que dejaba el cuello libre. Perfume leve pero con fondo dulce. Un look casual, pero milimétricamente planeado. A las 7 en punto el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba él, camiseta azul oscura, jeans y la misma sonrisa calmada, pero con una chispa distinta. Como si supiera algo que yo aún no. ¿Dónde está la rebelde de hoy? Te espera en el pasillo como siempre. Caminamos juntos. Esta vez, el silencio no era incómodo. Era tenso pero agradable. Como si ambos supiéramos que las palabras sobraban.
Mientras él revisaba la lámpara, yo me apoyé en la pared observando. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y nos sosteníamos un poco más de lo socialmente aceptable. Listo. El sensor estaba mal calibrado. Tú sí que sabes calibrar bien las cosas. Lo dije con media sonrisa, y él soltó una risa corta, ronca. Depende de para qué me llamen. ¿Y si no te llamo por desperfectos? Entonces tendrías que ser honesta. Nos miramos, y la tensión que veníamos acumulando desde la primera visita se materializó entre nosotros, invisible pero tan real como el aire caliente que nos envolvía. ¿Te apetece una copa de vino? Pregunté bajando el tono de voz. Nada técnico esta vez. Solo estar. Él dudó apenas un segundo, luego asintió. Una copa. Fuimos a la terraza. El cielo estaba cubierto de nubes violetas, presagio de tormenta, pero el aire aún era cálido. Encendí unas luces tenues, una lámpara amarilla que colgaba sobre la mesa de hierro forjado. El ambiente se volvió íntimo, cerrado, como una burbuja fuera del mundo. Mateo bebía con lentitud. Yo también. Las piernas cruzadas, los pies descalzos, la tela suave de mi blusa moviéndose con cada soplo de viento. No había música, solo nuestras respiraciones. ¿Sabes qué es lo más raro? Dijo de repente. Que no tengo idea de por qué sigo viniendo. Claro que sabes. Nos miramos. Esta vez sin barreras. Sin pretextos. Él se inclinó un poco hacia mí y yo también. Casi al mismo tiempo. Como si nos estuviéramos encontrando en un lugar pactado desde hace días. Pero antes de que nuestros labios se tocaran, un trueno lejano nos sacó de la escena. Mateo se enderezó con una sonrisa torcida. Parece que la tormenta se adelantó. No es la única cosa que se está por desatar. Nos quedamos así, sin tocarnos pero demasiado cerca. La energía entre nosotros era casi insoportable. Y justo en ese momento comenzó a llover. Lento, luego más fuerte. Gotas pesadas golpeando el toldo de la terraza. Tengo que irme antes de que se inunde la calle. Claro, dije sin ocultar la decepción. Pero esta vez, la próxima no me detendré, agregó él mientras tomaba su maleta. No dije nada. No hacía falta. Cerré la puerta lentamente después de verlo desaparecer bajo la lluvia. Y al día siguiente descubrí que una de las persianas del cuarto ya no bajaba bien. Era hora de llamarlo otra vez. Amanecí con el cielo aún gris, restos de la lluvia de la noche anterior. El aroma a tierra mojada invadía la casa, mezclado con ese olor a electricidad que a veces queda después de una tormenta. Me sentía extrañamente inquieta. No triste. No ansiosa. Solo como si algo no estuviera en su lugar. Fui a abrir la persiana del dormitorio, y ahí estaba la excusa perfecta. Atascada, rígida, negándose a bajar del todo. Suspiré, pero esta vez no sonreí. Algo me decía que hoy sería diferente. Escribí el mensaje sin pensarlo mucho. Hola Mateo. Una persiana se trabó. No quiero forzarla. ¿Puedes venir? Tardó más que otras veces. Casi una hora. Pero su respuesta fue clara. Voy después del mediodía. Llevo lo necesario. Pasé la mañana en silencio, sin música, sin distracciones. Me duché con calma. No me arreglé tanto como otras veces. Me puse un vestido largo de algodón claro, con tirantes finos que dejaban los hombros y parte de la espalda al descubierto. Iba descalza, el cabello suelto, húmedo aún. Me sentía expuesta y a la vez tranquila. Mateo llegó puntual. Pero no traía su sonrisa de siempre. Su expresión era más seria, más contenida. ¿La persiana? En el dormitorio. Lo acompañé en silencio. Revisó el mecanismo con rapidez, sin muchas palabras. Sentía el aire cargado entre nosotros. Algo había cambiado. Está torcida. Si me prestas una silla, puedo arreglarla en minutos. Le traje una silla del comedor. Mientras se subía,
Vi cómo la tela de su camiseta se pegaba a su torso, húmeda por el calor aún presente. Su brazo se estiró hacia la ventana. Una gota de sudor recorrió su cuello bajando lentamente. Bajé la mirada, pero no lo suficiente. ¿Estás bien?, pregunté al notar que su voz sonaba más áspera. Sí. Solo llevo días pensando en esto. En ti. Mi corazón dio un salto. Él bajó de la silla, dejó la herramienta a un lado y se quedó frente a mí a pocos centímetros. No vine por la persiana, Jimena. Vine porque no puedo seguir fingiendo que esto es solo trabajo. Tragué saliva. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Entonces no finjas, susurré. Y esta vez no hubo lluvia ni excusas ni cortes. Se acercó despacio y me besó. Un beso largo, cálido, suave al principio y luego más profundo, más sincero. Mis manos se aferraron a su cuello, sintiendo cada latido. Él me tomó de la cintura, firme, sin prisa. Cuando nos separamos, sus labios rozaban los míos todavía. No sabía si querías esto también. Lo quería desde el primer día. Solo no sabía cómo decirlo sin romper algo. Entonces no rompamos nada. Solo construyamos lo que venga. Nos sentamos en la cama, uno frente al otro. Él me tomó las manos, las observó con detalle, como si leyera en mis dedos todo lo que yo no sabía decir. Hablamos durante horas, entre pausas y risas nerviosas, entre caricias sutiles y promesas pequeñas. El sol volvió a salir entre las nubes, iluminando la habitación con una luz dorada suave. Cuando finalmente se fue, dejó su maleta y su número anotado en un post-it, pegado en el espejo de mi habitación. Para lo que necesites. Aunque ya no necesites arreglos. Y esa noche, antes de dormir, sentí que por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Pero justo antes de cerrar los ojos, escuché un golpe leve en la ventana del pasillo. Un sonido que no debería estar ahí. Me levanté, abrí y no había nadie. Solo una nota sujeta con cinta, escrita con otra letra. Él no es quien crees.